Meditación paso a paso, Dalai Lama, capítulo 5. Identificar la naturaleza del sufrimiento, continuación. El texto prosigue con una discusión sobre el desarrollo de la meditación del amor benévolo. La manera de evaluar hasta qué punto se ha cultivado el amor benévolo es parecida a la utilizada para la gran compasión. La compasión es un estado mental en el que se desea que todos los seres estén libres de sufrimiento. El amor benévolo consiste en un estado mental en que se desea que encuentren la felicidad. El amor benévolo induce a la compasión y la compasión induce a la actitud especial. Esta actitud especial significa que no os contentáis con pensar qué bueno sería que los seres estuviesen libres de sufrimiento, sino que asumís la responsabilidad de comprometeros efectivamente en las obras de emancipación de los seres, guiándoles hacia la liberación y ayudándoles a disipar sus sufrimientos. Y esta decisión engendra el espíritu del despertar de la bodhicitta. Kamalasila continúa así en el texto. La meditación sobre el amor benévolo comienza con vuestros amigos y los seres queridos. Tiene como objeto el deseo de que ellos encuentren la felicidad. Poco a poco extendéis el alcance de vuestra meditación hasta incluir a los extraños e incluso a vuestros enemigos. Acostumbrándoos a la compasión, engendráis gradualmente el deseo espontáneo de liberar a todos los seres. Por lo tanto, tras haberos familiarizado con este deseo y tomando la compasión como base, meditad sobre el espíritu del despertar de la bodhicitta. La bodhicitta tiene dos niveles, el convencional y el último. La bodhicitta convencional consiste en cultivar el pensamiento inicial que aspira a alcanzar la condición de Buda de un modo insuperable y perfectamente logrado, con el fin de ayudar a todos los seres errantes tras haber asumido el voto compasivo de aliviarlos del sufrimiento. Se debería cultivar la bodhicitta convencional de la manera descrita en el capítulo del Bodhisattva Bhumi sobre la ética, es decir, engendrar dicho estado mental asumiendo el voto de bodhisattva ante un maestro que preserve los preceptos del bodhisattva. La forma de evaluar el desarrollo del espíritu de la bodhicitta es parecida a la que permite evaluar hasta qué punto se ha cultivado la compasión. Primero cultiváis la bodhicitta a la manera de una experiencia inducida, después cultiváis el espíritu del despertar de la bodhicitta en tanto que experiencia sin artificio, es decir, el estado auténtico del espíritu del despertar de la bodhicitta. El gran maestro indio Shantideva dijo que todo el sufrimiento que veis en el mundo surge del hecho de que somos egocéntricos, que solo deseamos nuestra propia felicidad. Toda la felicidad que constatamos en el mundo procede del cuidado del prójimo. También dijo que no hace falta extenderse sobre este punto. Si examináis la diferencia entre el estado de Buda y el de un ser ordinario, lo comprenderéis fácilmente. El Buda ha obrado en favor del prójimo, ha logrado la omnisciencia y tiene ahora la capacidad de ayudar a todos los seres, mientras que nosotros, los seres ordinarios, aun habiéndonos esforzado de la mejor manera en colmar nuestras necesidades de bienestar personal, no hemos logrado la omnisciencia, sino que estamos todavía en el ciclo de las existencias. Cuando se ha alcanzado el nirvana, si lo hemos buscado esencialmente por interés personal, no será más que una liberación personal o una liberación desprovista de omnisciencia, siempre a causa de la actitud egocéntrica. Incluso a un nivel ordinario, todas las cualidades que se encuentran en el mundo, tales como sentirse bien con uno mismo, estar rodeado de amigos y seres queridos, y vivir en un lugar donde se esté a salvo de los errores del prójimo, son el resultado de esa preocupación por el prójimo. Y, a un nivel más elevado, es también a este estado mental al que se debe la posibilidad de alcanzar el despertar. En otras palabras, si nos comparamos con el Buda, ponderando nuestros defectos y las cualidades de un Buda, seremos capaces de poner de manifiesto las desventajas del egocentrismo
y las ventajas de preocuparse por el bienestar de los demás. Gracias a la práctica que privilegia el bienestar del prójimo, el Buda ha obtenido la omnisciencia y encarna en el presente maravillosas cualidades. Pero nosotros, los seres ordinarios, somos de alguna manera la encarnación de los defectos derivados de nuestra actitud egocéntrica. En primer lugar, el Buda cultivó un estado mental atento al bienestar del prójimo. Después lo reforzó y finalmente lo culminó. Así es como manifestó todas las maravillas y cualidades de un Buda. Por lo tanto, deberíais lograr beneficiaros de esta preciosa existencia humana dotada de excelentes cualidades, con las que necesitaréis comprometeros en la práctica mental. En nuestro esfuerzo mental, la práctica más profunda es el ejercicio de la compasión y el deseo altruista de conseguir la condición de Buda gracias al amor de todos los seres. No existe mejor práctica que esa. Así, todos nosotros, incluso el Lama, deberíamos esforzarnos en cultivar un estado mental compasivo en nuestra vida cotidiana. Si cada uno de nosotros se dedicase a cultivar el deseo de ayudar a los demás desde el fondo de su corazón, experimentaríamos un sentimiento de confianza que pondría nuestra mente en un estado de tranquilidad. Cuando nuestra mente goza de esa clase de tranquilidad, el mundo entero podría volverse contra nosotros y hacérsenos hostil, y eso no afectaría nuestra calma mental. Por el contrario, cuando la mente está agitada y perturbada o mostramos mala voluntad hacia los otros seres, nuestra propia actitud nos hará que los percibamos como negativos y severos con nosotros. Esto es el reflejo de nuestra actitud mental, de nuestros sentimientos íntimos y de nuestra manera de sentir. Por esta razón viviremos constantemente en el miedo, la contrariedad, la ansiedad y la inestabilidad. Podremos ser prósperos y disponer de muchas comodidades materiales, pero mientras seamos presa de las perturbaciones, no encontraremos la paz. Podremos estar rodeados de nuestros allegados y de nuestros mejores amigos, pero nuestra actitud interior nos impedirá ser felices. Por lo tanto, nuestra actitud profunda desempeña un papel extremadamente determinante. Si poseemos la calma y el control sobre nosotros mismos, aun cuando todo se vuelva hostil a nuestro alrededor, nada nos perturbará. De hecho, para una persona así, todo el entorno es amistoso y contribuye a su calma mental. Es cierto que existen numerosas razones para cuidar de uno mismo, pero debemos saber cómo velar inteligentemente por nosotros mismos y por nuestros intereses. Queremos la felicidad, pero si en la búsqueda de nuestra propia felicidad ignoramos el bienestar de los demás y no cesamos de tiranizarlos y abusar de ellos, las consecuencias serán negativas. Si aspiramos realmente a la felicidad, debemos reconocer que procede del hecho de cuidar al prójimo. Por todo ello, no deberíais dejar de lado el bienestar de los demás. Incluso sin desarrollar una práctica espiritual o religiosa, si comprendemos que debemos respetar la interdependencia, tendremos una vida apacible y armoniosa. Somos animales sociales y no podemos plantearnos vivir una existencia solitaria en la que no dependamos ni de otras personas ni de otros seres. Sea lo que hagáis en cualquier contexto social imaginable, bien seáis granjeros u hombres de negocios, dependéis sin ninguna duda de los demás. Incluso en el seno de vuestra propia familia, dependéis de los demás miembros de la misma. Por eso la gente vive normalmente en familia o con amigos. Existen pocas excepciones, tan solo la de algunos yogis meditadores que viven en las altivas soledades de las montañas para llevar a cabo su práctica espiritual. Ya que es innegable que somos por naturaleza animales sociales, obligados a depender los unos de los otros, debemos cultivar el afecto y la preocupación por el prójimo si realmente deseamos la paz y la felicidad. Pensad en los animales salvajes y en los pájaros. Hasta ellos viajan juntos, se agrupan y se ayudan mutuamente. Las abejas no tienen legislación, no siguen ninguna práctica espiritual,
pero dependen unas de las otras para su subsistencia y supervivencia. Es su manera natural de vivir. Y sin embargo, aunque nosotros, seres humanos inteligentes, dependemos también los unos de los otros, sucede que utilizamos mal nuestra inteligencia y que intentamos explotarnos los unos a los otros. Esto es contrario a la naturaleza humana. Para aquellos que proclamamos nuestra creencia en una determinada práctica religiosa, es extremadamente importante intentar ayudarnos mutuamente y cultivar un sentimiento de afecto mutuo, ya que esa es la fuente de la felicidad en nuestra vida. Según la enseñanza fundamental del Buda, deberíamos considerar a los otros más importantes que a nosotros mismos. Es cierto que no podéis ignoraros completamente a vosotros mismos, pero no podéis descuidar tampoco el bienestar de las otras personas y otros seres, especialmente cuando existe un conflicto de intereses entre vuestro propio bienestar y el de los demás. En tales circunstancias, deberíais considerar el bienestar de los demás como más importante que el vuestro. Comparaos al resto de los seres. Ellos se cuentan por millones, mientras que cada uno de vosotros sois una sola persona. Vuestro sufrimiento y vuestra felicidad son realmente muy importantes, pero se trata solo del sufrimiento y la felicidad de un único individuo, mientras que el sufrimiento y la felicidad de todos los demás seres es inconmensurable. Así, la sabiduría desde este punto de vista consiste en obrar para el beneficio de la mayoría y la insensatez en sacrificar a la mayoría en nombre de un solo individuo. Incluso desde el punto de vista de vuestro bienestar personal, debéis cultivar un espíritu de compasión, pues es la fuente de la felicidad en vuestra vida. Independientemente de que se profese o no una religión, es bueno ser cálido y cultivar la compasión, y de esta manera será posible llevar una vida apacible y llena de sentido. Si somos practicantes budistas, y más concretamente practicantes del Mahayana, ¿cómo deberíamos abordar la práctica? Incluso cuando hablamos de ayudar al prójimo, no se trata solo de aportar una ayuda y un favor temporales, como alimentación, vestido, cobijo, etc., ya que todas estas cosas no procuran una felicidad duradera. Por lo tanto, es muy importante examinar la posibilidad de lograr una felicidad duradera y última. Debemos juzgar si es posible eliminar los sentimientos en su origen mismo. Poco importa que seamos capaces o no de practicar, pues deberíamos al menos cultivar el valor espiritual, es decir, la voluntad de eliminar los sufrimientos y de lograr el cese absoluto del sufrimiento. Esto es lo que nos proporcionará confianza y determinación. Por lo tanto, como practicantes del Mahayana deberíamos pensar: voy a ayudar a innumerables seres a superar el sufrimiento. Este debería ser nuestro compromiso. Pero si examináis vuestra capacidad actual, veréis claramente que no tenéis los medios para eliminar los sufrimientos de un solo ser. Los sufrimientos surgen de causas y condiciones específicos, que son convocados por cada uno de los seres de una manera personal. Así, resulta de extrema importancia que los seres sepan lo que puede ser practicado y lo que debe ser abandonado, lo que lleva al sufrimiento y lo que determina una felicidad duradera. Debemos indicarles el camino correcto que conduce a la felicidad y el camino erróneo que conduce al sufrimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de ayudar a otros seres, nos referimos a mostrarles el camino correcto y a ayudarles a comprender lo que debe ser abandonado y lo que debe ser practicado. Así es como podremos ayudar a los demás. Para llegar a ello, es muy importante que lo que os disponéis a enseñar a los demás no esté oculto para vosotros. Debéis comprender el sentido del camino que pretendéis revelarles. Por ejemplo, cuanto más adelantado está un estudiante, más necesidad tiene de un maestro cualificado, dotado de mayor conocimiento. Asimismo, para mostrar el camino correcto a los otros seres, primero vosotros mismos debéis haber hollado ese camino. Por otra parte, no basta con que el camino que os
aprestáis a mostrar a los demás no tenga ya misterios para vosotros. También deberéis saber en qué les ayudará en lo temporal y a nivel último lo que les vais a enseñar. Sin este conocimiento, vuestras enseñanzas podrían no convenir a su disposición y a sus intereses. No basta con decir, lo he hecho con una buena motivación. Claro que si lo habéis hecho, no hay que lamentarlo, pero no hay ninguna garantía de que con ello estéis ayudando a los demás. Por ello, las Escrituras explican la necesidad de adquirir diferentes categorías de clarividencia para ser capaz de conocer la mente de los seres y sus necesidades reales. Así pues, hay dos factores implicados en esta cuestión. En primer lugar, el camino y la enseñanza que vais a mostrar o impartir a los demás no debería esconder ningún misterio para vosotros. En segundo lugar, debéis comprender la idoneidad de tal enseñanza con respecto a sus disposiciones. Debéis descubrir qué aptitudes han heredado de sus vidas pasadas. Por lo tanto, a menos que os convirtáis en un Buda y alcancéis la omnisciencia, puede resultar que vuestra ayuda y consejos no sean más que un favor temporal. El hecho de cultivar la aspiración de ayudar al prójimo se convierte en una causa para cultivar el segundo deseo. Así entonces, el hecho de cultivar la aspiración de ayudar al prójimo se convierte en una causa para cultivar el segundo deseo, la voluntad de alcanzar la condición de Buda para el bien de todos. Estos dos son los niveles del espíritu del despertar de la bodhicitta. Tal estado mental no puede ser desarrollado en el lapso de algunos meses o algunos años, pero no significa que no pueda ser cultivado. Si proseguís vuestra práctica cultivando la bodhicitta, llegará un momento en el que lo alcanzaréis. Por ejemplo, en el estadio inicial quizás no comprendáis siquiera cómo es posible cultivar tal estado mental, pero gracias a una práctica habitual y a la costumbre, os acercaréis a él gradualmente. Está en la naturaleza de las cosas condicionadas cambiar dependiendo de causas y condiciones. También es importante recordar las ventajas y los provechos de tal actitud y cultivar la firme determinación de alcanzarla. Orad ardientemente, y sea que estéis durmiendo, andando, sentados, deberíais pensar, qué bueno sería poder cultivar este estado mental. Intentad cultivar la bodhicitta, aunque no sea más que a nivel de aspiración. Si dedicáis los días a practicar de una manera repetida y constante, no hay duda de que podréis desarrollarla. Tomad la resolución de cultivarla, incluso si eso exige muchos eones. Como ruega Shantideva en la presentación de la conducta del Bodhisattva. Mientras dure el espacio y durante todo el tiempo en que haya flores, que yo también permanezca para eliminar su sufrimiento. Cuando os comprometáis en un proyecto o una actividad destinada a ayudar a los seres, no es cuestión de ponerse un límite de tiempo. Debéis aplicaros a ellos continuamente. Así es como deberíais adiestrar vuestra mente. Si pensáis que alcanzaréis el despertar o la bodhicitta en tan solo unos días o meses, o si imagináis que obtendréis el despertar tras haber efectuado un retiro de 3 años y 3 meses, os equivocáis. Cuando escucho el razonamiento según el cual obtendrás el despertar si te retiras por 3 años, digo bromeando que eso no vale mucho más que la propaganda. Cuento a mis amigos occidentales que querer practicar el camino más profundo y más rápido es el signo evidente de que no obtendrás el menor resultado. ¿Cómo acceder a lo más amplio y profundo por el camino más corto? La historia del Buda nos dice que accedió a la condición de Buda al cabo de 3 interminables eones. Alimentar la esperanza de alcanzar la condición de Buda en un tiempo tan corto como 3 años y 3 meses es la indicación clara de que no harás un progreso real. Hay que ser realista. No sirve de nada engañar al prójimo con vuestro conocimiento parcial.